Gracias, señora presidenta, señora magistrada. Solicito poder hablar de sentado. Tengo alguna información que compartir con ustedes. Voy a ser breve, no voy a repetir, creo que se han hecho intervenciones muy completas, muy importantes. Y hoy en la tarde el doctor Tapia eh, también ha resumido muy adecuadamente nuestra petición, pero haciendo uso a mi derecho a la defensa material, voy a dar mi punto de vista de cómo veo este proceso, de cómo veo este juicio, y creo que es importante que yo pueda decir también mi verdad. Yo quiero decir primero que estoy absolutamente convencido de que este es un juicio político. Este es un juicio que es una acción represiva porque en su momento, haciendo uso de mis facultades constitucionales establecidas en el artículo 26 de derecho a fiscalizar al Estado, hice un estudio sobre el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, y señalé que había una serie de errores y problemas de corrupción en ese programa. Curiosamente, varias personas me han dicho de que han corregido ese programa con las observaciones que hice, pero está en la prensa. El día que se ve ese tema, se decide la investigación sobre la privatización y comienza este proceso. Yo quiero decirles a todos ustedes, por su intermedio, señora presidenta, señora magistrada, de que tengo absoluta claridad de que este juicio político, esta represión que se está haciendo en mi contra, es por mi actividad política. Yo he salido profesional hace 33 años y durante 25 años nunca he tenido un juicio, nunca he tenido ni siquiera una boleta de tráfico del tránsito. En Soboce nos vanagloriábamos de que más de 20 años nunca tuvimos un solo juicio. Nunca nadie nos hizo una demanda, no teníamos ningún juicio. Pero cuando decidí ingresar a la política, esa situación cambió. Se me ha acusado absolutamente de todo lo que uno se puede imaginar. Incluso se me han iniciado 4 juicios a causa del gasolinazo, así llamado, que este gobierno lanzó el año 2010. Yo no estaba en el gobierno, era un opositor, pero me echaron la culpa de todos los problemas de ese tema. Me han acusado de racismo, me han acusado de daño económico, me han acusado de muchas cosas. Nunca han podido sustentar esas acusaciones. Y quiero decirle de que, gracias a Dios, yo tengo una forma de ser, un carácter donde no me asustan, no me hacen retroceder estas amenazas, estos juicios. Yo sé que afecta a mi familia, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, afecta a mis hermanas, pero yo he tomado una decisión de vida. Hace algunos años he renunciado a mi tranquilidad, a mi prosperidad. Yo podría vivir en cualquier parte del mundo porque he decidido dedicar mi vida a construir un país donde haya espacio para todos los bolivianos. Entonces, no me mortifico, no me enfermo con estos juicios. He pasado en mi vida situaciones muy difíciles. He estado secuestrado durante 45 días, 1086 horas. Gran parte de ellas he pasado con una pistola sobre mi cabeza y no me han logrado doblegar los terroristas del MNTA. He salido con vida, he salido con fuerza, he salido sin odio, sin broncas de esa situación. Incluso cuando me he enfrentado a la muerte y estaba cayendo en un avión, ni siquiera a punto de estrellarse el avión, me he doblegado y saqué una frase muy fuerte, muy dura, porque no quería aceptar que me llegaba la muerte.
ahora enfrento este desafío con la misma visión que tengo, optimista de las cosas, de que va a haber justicia en algún momento, de que se va a comprobar de que fue algo muy positivo para el país esa renegociación de la deuda y el tema de Focas. Pero también quiero confesar que hay algo que me preocupa, algo que me indigna. En nuestro país se sabe todo y se ha escuchado y se conoce de que este juicio lo han hecho para perjudicarme a mí y a todas las demás personas que las han incorporado, las han puesto para dar la imagen de que realmente es una investigación sobre una gestión económica. Eso realmente me parece indigno. No entiendo cómo esas personas que tomaron la decisión de incorporar a don Fernando Illanes, a don Raúl España, a don Enrique Piña, a todas estas personas que no han decidido hacer política, que no han decidido dejar su tranquilidad como yo he decidido, que los hayan metido a este juicio solamente para dar la apariencia de que es un verdadero juicio producto de una investigación. O a don Arturo Beltrán, que si bien es joven, pero que tiene que viajar durante 8 horas por flota cada audiencia que hay, sin nunca haberse metido en la política ni nada, solo porque alguien ha decidido en su momento de que para darle apariencia que esta no es una venganza contra Doria Medina, hay que incorporar a algunos exministros, algunas personas que trabajaron en esa época. O incluso he escuchado también que el juicio sobre ENFE tiene el mismo propósito, no les interesa el tema de ENFE, lo que quieren hacer es que no solamente es sobre la gestión de Doria Medina, sino también sobre gestión de otro gobierno que se hace. Si estuviera en mis manos, si se podría hacer de que todas estas personas que no tienen razón de estar en este juicio puedan salir. Yo algún momento decía, estaría dispuesto, como hacían en la Edad Media, a sacrificar mis derechos constitucionales, a sacrificar mi libertad, para que no se meta a todas estas personas para dar una apariencia de que el juicio político a mi persona es un juicio que tiene un asidero económico, que tiene un asidero real, legal. Yo lamento realmente que esas personas que hayan decidido incorporar a todos estos imputados no hayan pensado en su padre, en su abuelo, y que hagan que personas que están enfermas, que están con cáncer, con problemas médicos, tengan que venir permanentemente a este juicio porque alguien decidió de que había que darle una apariencia distinta. Eso me preocupa, eso me mortifica, señora Presidente, señora Magistrada. Y también me preocupa, y yo creo que sí ustedes pueden hacer algo, de que además de que estas personas de avanzada edad vienen aquí, tengan que sufrir la prepotencia, la alevosía, que la otra noche, por ejemplo, comprobamos con el funcionario de la Procuraduría. Cuando se menciona que don Fernando Illanes estaba cansado, estaba mal, que se suspenda, y él lanza una amenaza y dice, si no se quedan hasta las 8, mañana voy a tomar el mismo tiempo que el Ministerio Público, que fueron como 3 horas. Y se genera una carcajada entre los funcionarios de la Procuraduría, que todavía sabiendo de que estas personas están aquí solamente para darle una apariencia judicial a este proceso, tengan que sufrir la prepotencia, la alevosía de la Procuraduría, no me parece justo.
ni tampoco las expresiones de uno de los fiscales cuando empezó a hacerse la burla respecto a los imputados de decir, no cumplieron, le metieron nomás, le metieron nomás. Creo que no es apropiado que se someta a las personas a ese tratamiento. Y ustedes sí pueden evitar que se repitan ese tipo de cosas. Mi preocupación, además, no solamente tiene que ver con lo que pasa con los coimputados aquí, sino mi preocupación también tiene que ver, y lo he manifestado y lo voy a seguir manifestando, con muchas personas que recurren a la justicia y que nunca han tenido, por ejemplo, un abogado, no han podido defenderse, tantas personas, tantas mujeres especialmente, que son asesinadas y que no han tenido nunca justicia. Está el caso emblemático de la famosa concejal paceña Juana Quispe, que la han matado por razones políticas y que hasta ahora no se han encontrado a sus asesinos. En fin, hay tantos problemas en la justicia que yo creo que también si es necesario pasar por este calvario para que algún día se le dé importancia a la justicia, no se la utilice para perseguir a los opositores, que se entienda que la justicia es muy importante para el bienestar, para lo que este gobierno llama el vivir bien, lo que nosotros llamamos el bien común. Tener justicia es fundamental. Y ahora no tiene presupuesto la justicia, se la usa para perseguir a los opositores, se reconoce que ahora hay más problemas que antes en la justicia. Entonces también esa es otra de las razones por las cuales yo de manera estoica estoy y voy a continuar en este proceso, subrayando el hecho de que nunca en todos esos procesos que se me ha hecho he rehuido o he fallado, siempre he colaborado con el Ministerio Público y nunca he faltado a ninguna audiencia ni a ningún acto procesal, pese a que muchas veces toman gran parte de mi tiempo. Dicho eso, yo quisiera mencionar algunos puntos del tema de focas, del tema de fondo del juicio, que no se han tratado. No quiero ser repetitivo y quiero comentar algunos aspectos que me he enterado además en el último tiempo. Cuando yo llegué al Ministerio de Planeamiento, ya estaba definida el tema del crédito, el tema de la tasa de interés, pero me he enterado de algo muy interesante. Me he enterado que inicialmente los norteamericanos, con la visión anglosajona de lo que es una fundación, habían planteado de que se haga una donación de 20 millones de dólares, lo que ellos llaman un endowment, para Fundapro. Y que después de una serie de negociaciones, charlas, se dijo que no, se renegoció ese tema y se llegó a la figura del crédito. Yo solamente, haciendo un poco de ficción económica, decía, ¿qué hubiera pasado si me hubiera tenido que tomar la decisión de regalar esos 20 millones de dólares a Fundapro y no un préstamo como ha sido ahora? No hay por dónde perderse. Incluso si en la primera negociación se hubiera cerrado de entregar a Fundapro al estilo norteamericano como un endowment esos 20 millones de dólares, a cambio de que nos condonen 361 millones de dólares, todavía la ganancia neta para el país hubieran sido 341 millones. Pero interesante, pese a que los que estuvieron antes, que yo estuve en el ministerio, que ahora algunos tienen amnesia, hicieron una buena negociación, porque se logró algo más para el país, no dar ese regalo que planteaban, sino que se dé un préstamo. Entonces, cuando se define que sea un préstamo, el país obtiene el beneficio
de los 361 millones de dólares. Desde luego que 341 de manera inmediata y 20 en el tiempo. Pero creo que es útil tener en cuenta de que se tuvo una serie de entretelones, de negociaciones para lograr este acuerdo, este buen acuerdo para el país. El tema ese de la tasa de interés, que se ha hablado mucho, yo no quiero abundar al respecto, sino solamente mencionar de que sería bueno de que hayan pues peritos económicos, que se busque asesoramiento de parte del Ministerio Público, porque plantear de que se debería haber cobrado la tasa LIBOR, una tasa comercial para un crédito de fomento, es una aberración económica, no tiene sentido. O sea, cuando se repite la tasa LIBOR, si uno entra al internet y pone tasa LIBOR, va a ver que es la London Interbank Offer Rate y que cada año se transan 340 trillones de euros bajo la tasa LIBOR, pero eso es en el comercio mundial. Si se retrotrae uno hace 25 años, plantear que sea tasa comercial para el microcrédito, no hubiera habido pues microcrédito en el país. Entonces no tiene ni la más mínima lógica ese argumento de que deberían haber cobrado la tasa LIBOR. ¿Por qué 1%? Se lo ha dicho, en ese momento los créditos de fomento eran a 1% a 30, 40 años. Yo me imagino, yo no estuve ya en esa negociación, pero me imagino que esa tasa se define porque además no se le dio dinero, que creo que es un punto que hay que subrayarlo. Como han mencionado, tal vez un 80% del crédito fue cuando se les dijo, se les entregó, se les dijo, se ha prestado, cobren ustedes. Y la parte que se les dio en efectivo fue tal vez un 20%. Entonces sería distinto si es que se hubiera entregado efectivo, ¿no es verdad? Pero bueno, la tasa de interés, está claro que era una tasa de interés de fomento, que no es lo mismo que subsidio. Ahí también otro error terrible. Una cosa es en materia monetaria, bancaria y crediticia, que puede haber tasas de interés comerciales, tasas de interés usureras, tasas de interés de fomento, pero no puede haber tasas de interés subsidiadas. Subsidio es algo que sale del presupuesto general de la nación, un tema de política fiscal. Entonces, hablar de tasa de interés subsidiada no tiene sentido. Solamente hagan un ejercicio simple. Si suponemos que no se le cobra nada de interés, que si hubiera sido cero la tasa de interés para este crédito, no hubiera salido ni un solo centavo del presupuesto general de la nación. La única manera que hubiera tenido que salir dinero del presupuesto general de la nación hubiera sido si se le cobraba una tasa de interés negativa. Pero eso no existe, ¿no es verdad? No se puede pagarle al que uno le presta. Entonces, hablar de tasa de interés subsidiada es un error. No sé, es como que quieran usar la metodología penal en el derecho familiar. Son pues cosas distintas. En economía hay la política fiscal que tiene que ver con el presupuesto, con el gasto, y la política monetaria, bancaria, crediticia, que tiene que ver con los préstamos, con el dinero, con las tasas de interés. Entonces, querer mezclar eso no tiene ningún sentido. Después, un minuto solamente en el tema ese del error conceptual de la Fiscalía, cuando dice, no, hemos visto que se ha dado una tasa de interés muy baja y podría el Estado haber recibido más dinero, lucro cesante. Ya lo ha dicho el doctor Tapia, es igual que uno construya un hospital y diga, no, hemos perdido plata porque no hay utilidades en el hospital. No sé qué idea tienen de pensar que las inversiones que hace el Estado tienen que dar un lucro. No hay tal cosa. Imagínense si le aplican a la justicia.
O sea, si se pone más dinero en la justicia y alguien venga y les diga, no, daño económico al Estado porque se ha puesto más dinero a la justicia y hay lucro cesante. No, pues se tiene que evaluar qué pasó con Fundapro de acuerdo a los objetivos por los que se creó Fundapro. Yo menciono dos cifras solamente. Para ejemplo, yo he encontrado en información de Fundapro que en los más de 20 años que han manejado ese crédito que se les dio de Focas, se ha beneficiado a 338,000 pequeños productores, pequeños empresarios. Pero además, si vemos ahora la realidad, tengo los datos del año 2016. El año 2016, las microfinanzas en nuestro país le han llegado a 715,197 pequeños productores, pequeños prestatarios. Alguien decía, todos los empresarios que hay ahora, quechuas, aymaras, vienen pues de estos créditos. Gracias a estos créditos se ha logrado de que no sean unos cuantos los que tengan acceso al tema económico. Es interesante ver, pero la cartera de las microfinanzas, del total de los préstamos que hay en Bolivia, prácticamente un tercio son al microcrédito, 28%, 4.574 millones de dólares que se presta a los pequeños productores, pequeños empresarios el año 2016. Entonces, si uno evalúa desde el punto de vista económico a Fundapro, no hay pues duda de que fue una de las medidas más acertadas de política económica de los años 90, por los resultados que se tiene. Pero claro, si pensamos en que hay que exigirle lucro al microcrédito, estamos equivocando. Después, solamente quisiera mencionar muy rápidamente alguna información que no se ha mencionado. Por ejemplo, esa carta de la Embajada Americana. Yo creo que es interesante que el fiscal, por su intermedio, señora presidenta, conozca para que no haga juicios de valor a la ligera. Decía, Doria Medina ha dicho de que le había tomado 6 meses y la carta está fechada el 6 y la respuesta el 13. La historia es como para escribir un libro. La primera vez que hemos ido a la Embajada Americana y le hemos explicado al encargado de negocios, no entendía, ha costado mucho explicarle porque él decía, voy a tener que pedirle la información a la biblioteca del Congreso, porque un tema de hace 26 años posiblemente solo esté archivado en la biblioteca del Congreso. Pero le decíamos, no nos sirve que nos dé los papeles, queremos que nos dé una información, que investiguen con USAID y que vean si fue un requisito, como nosotros sostenemos, queremos el criterio. Nos hemos reunido muchas veces, no una vez, varias veces, porque han hecho una consulta al Departamento de Estado, el Departamento de Estado a USAID, no encontraban personas que trabajaban en esa época. Se ha hecho un grupo que investigue ese tema. O sea, ha tomado pues muchos meses el obtener esa certificación porque no podían entender que alguien les pida un criterio, una opinión sobre algo que había sucedido hace 26 años. Entonces, cuando ellos dicen ya sabemos cuál es el criterio de USAID, pueden ahora pedirnos la información, mandamos la carta y en una semana nos responden. Pero no es que de nosotros de mala fe hemos dicho, tomó 6 meses y yo hice así, y como tengo gran influencia según el Ministerio Público con los norteamericanos, me respondieron en una semana. O sea, yo quisiera saber si mi gran influencia es con el gobierno de Obama o con el de Trump, pero yo no conozco que tenga esa influencia. Lo que hemos hecho con los abogados es nuestro trabajo. Y hemos ido muchas veces a la Embajada Americana y finalmente cuando ellos nos han dicho que ya entendían que podían dar una respuesta, recién es que hemos logrado tener esa respuesta.
Señora presidenta, señora magistrada, yo me imagino que más adelante en el curso del juicio, si continúa, se va a requerir pues algún perito. Es interesante, yo les voy a dejar a ustedes para que hagan conocer al Ministerio Público un artículo que ha escrito el economista más reconocido que tenemos en el país. El doctor Juan Antonio Morales es una persona que ha sido presidente del Banco Central durante 10 años, ha sido profesor en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Boston, en la Universidad de Lovaina, en la Universidad Católica, en fin, y él escribe, ya es un hombre mayor, pero él escribe de vez en cuando y él ha escrito sobre el tema este de focas. Y solamente para no abusar del tiempo voy a mencionar algunas cosas que él dice. Él dice, mi reacción es la de un ciudadano sobre este tema, sorprendido por la falta de lógica de las acusaciones. ¿Qué tal castigar a exministros por decisiones de política de hace 25 años? No era ni es un tema judicial. Si las decisiones eran incorrectas, les correspondía a los parlamentarios de la época objetarlas. En retrospectiva, las decisiones tomadas por el entonces ministro Doria Medina fueron acertadas. Se obtuvo la condonación de más de $300 millones del gobierno de Estados Unidos. Fundapro ha honrado religiosamente su crédito y aún más lo ha acelerado pagándolo en su totalidad. ¿Dónde está entonces el daño económico al Estado? El problema va más allá del suplicio al que someten a una persona y a su familia. Se afecta la credibilidad de las instituciones con ganancias a corto plazo, pero con costos a más largo plazo. Nadie se animará a tomar decisiones difíciles en un momento en que la economía del país lo requiera, ante el temor de que de aquí a 25 años tenga que ir a los estrados judiciales por ellas. El doctor Juan Antonio Morales me ha criticado públicamente muchas veces. No tengo ninguna relación ni de trabajo ni familiar con él. Seguramente se elegirán peritos para ver los distintos temas hacia adelante, pero yo creo que es útil que puedan conocer esa opinión de parte de un economista o del mejor economista con el que cuenta el país. Finalmente, un solo dato más sobre estos temas antes de entrar al tema de las medidas cautelares. He encontrado, revisando el Código Civil, qué es lo que va a pasar con Fundapro cuando Fundapro se extinga, se cierre. Bueno, según el artículo 65 del Código Civil, si Fundapro quisiera liquidarse, si el señor Raúl España decide y su directorio que se liquide, nadie de ellos va a recibir un solo centavo. Todo el patrimonio de Fundapro iría a la universidad del departamento, la Universidad Estatal del departamento donde tiene su domicilio. O sea que si algún momento Fundapro se cierra, todo va a pasar al Estado a través de la universidad pública. Entonces las personas que dicen, ¿cómo que se le dio a una entidad privada? Escuchaba esta mañana a un diputado que decía, Doria Medina le ha prestado a sus amigos. Bueno, sí, son mis amigos los 338,000 pequeños productores que han recibido créditos, que seguramente el 90% de ellos no sabe que fue gracias a estas decisiones. Creo que el doctor Tapia ha explicado muy claramente el tema del certificado médico. Para que conozca el señor fiscal que decía el 16 de febrero no fue, yo quiero darle algunos datos más, tal vez no le va a gustar a algunos. Resulta que la semana anterior a este tema, yo fui a España y fui a hacer campaña en España por el no. Y me excedí porque estuve en 7 diferentes ciudades en 4 días. O sea, dormí muy pocas horas, comí muy poco,
pero logré llegar a las 7 ciudades donde había la mayor cantidad de bolivianos. Y el martes de carnaval en la noche corrí al aeropuerto, tomé el avión y llegué el miércoles a primera hora. Y obviamente yo soy una persona que hace bastante ejercicio, corro, hago trote, maratones, y fui a correr y tuve una elevación de mi presión. Y es por eso que recurrí al doctor Casanova para saber qué era lo que me pasaba. Y obviamente me hizo los análisis viernes, sábado, domingo, lunes, y el lunes me dijo, está claro de que el problema ha sido que has exagerado en ese viaje, has tenido demasiado ejercicio, has descansado poco, te ha subido un poco la presión, te ha afectado en el electrocardiograma, pero por suerte se ha normalizado con el descanso que has tenido y con el cierto reposo que has tenido. Y el día 15 he ido, como ha mencionado el doctor Tapia, al IDIF, me han hecho los análisis, y el día 18 he venido aquí a Sucre, a la Fiscalía, para prestar mi declaración. Pero quiero recordar también que he asistido, pero me he acogido a mi derecho al silencio, porque la anterior vez yo vine con la mayor buena fe y di toda la información, y con esa información que di cambiaron las acusaciones. Les demostré que lo que me acusaban en el Congreso no tenía razón de ser, y con esa información fabricaron otro tipo de acusaciones. Sobre este tema de las medidas cautelares, solamente quisiera mencionar un punto, señora presidenta y señora magistrada. Yo creo que el hecho de que yo sea político y que ejerzo la actividad política, presido un partido reconocido por el Tribunal Supremo Electoral, me pone en una situación diferente a la de las personas que no quieren hacer política, que han decidido no hacerla, y que espero que no se les ponga esas limitaciones, porque como lo hemos dicho al principio, los han puesto para aparentar un juicio en este lugar. Pero, como ha mencionado el doctor Tapia, ha salido muy recientemente, en diciembre, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece muy claramente que tienen que ser cuidadosos los miembros del Poder Judicial al tener en cuenta de que no bajo el pretexto de una lucha contra la corrupción se utilice restricciones para reprimir o para restringir los derechos políticos de personas que participan en la política. Entonces creo que es útil tener en cuenta ese aspecto, y yo voy a ser más específico. Yo he sido candidato en la última elección, he obtenido 1.250.000 votos, 25% del total de la votación, y me he enterado de que otro candidato, el señor Jorge Quiroga, también tiene un juicio de responsabilidades y que también ha sido sometido a medidas cautelares. Y quiero decirlo muy francamente que yo aspiro a que me den esas mismas medidas cautelares, una fianza, garantes, presentación una vez al mes, por el hecho de que han tenido consideración de que el señor Jorge Quiroga ha sido candidato y no le han restringido sus derechos políticos. Yo aspiro a que me den el mismo tratamiento cuando se consideren las medidas cautelares. Para terminar, pido, señora presidenta y señora magistrada, que para terminar me permitan dirigirme a mi esposa, a mis hijos, a todos los ciudadanos que nos han apoyado a lo largo de estos varios meses. Quiero decirles de que de mi parte no tengo resentimiento contra nadie, ni siquiera contra los fiscales que hoy son mis verdugos, en un juicio político, en un juicio injusto. No hay odio, ni un ápice de odio, y en mi corazón solo tengo firmeza y esperanza
para afrontar adecuadamente estos desafíos. Yo les pido que no alberguen ellos tampoco ningún sentimiento de odio, porque si caemos en tener ese sentimiento de odio, nos van a ver ganado. Porque la Bolivia que queremos construir no se construye desde el odio, se construye desde la unidad, se construye desde la esperanza, y yo estoy absolutamente convencido de que todos los bolivianos podemos vivir juntos. No es necesario que nos andemos persiguiendo unos a otros con la idea de que no se puede vivir entre todos los bolivianos. Entonces, quiero pedirles a todas esas personas que en lugar de tener odio, de tener resentimiento, tengan firmeza, tengan amor a Bolivia, tengan esperanza, porque así vamos a poder construir una Bolivia diferente, vamos a poder recuperar la democracia, vamos a poder hacer respetar el resultado del 21 de febrero, vamos a tener una Bolivia sin corrupción, sin narcotráfico. Y quiero decir que he aprendido del sufrimiento ajeno, de los pobres, de los tratados injustamente, y que veo que en lugar de tener odios, de tener resentimientos, lo que necesitamos es construir ese país que nos albergue a todos. No es hora de preocuparnos de los adversarios ni de uno mismo. Yo creo que es hora de ver el conjunto del país y hay que ocuparse de lo que este gobierno no ha podido construir. Hay que ocuparse de la esperanza por ya no vivir como enemigos entre bolivianos. Muchas gracias, señora presidenta, señora magistrada.